En 1989, el genial mangaka y animador Yoshikazu Yasuhiko presentaba al mundo un largometraje animado basado en su genial manga Binashu Shenki, al que aquí conocemos mejor por Venus Wars. Yoshiaku venía de haber trabajado en éxitos monumentales como las adaptaciones animadas de Space Battleship Yamato, Mobile Suit Gundam o el increíble largometraje Arion, cuyo manga es también de su autoría. Y si algo destacaba allí en donde participaba, era en el excelente diseño de personajes, una de sus especialidades, en unas calidades de dibujo por encima de la media y en una extraordinaria sensación de dinámica. Y todas estas señas pueden apreciarse en la película que hoy nos ocupa, y que es parte importante de ese imaginario ochentero a rebosar de obras distópicas, de ciencia ficción bastante pura y de fantaterror en menor medida. Venus Wars nos situaba en un ficticio año 2089 en el que la humanidad había podido terraformar y trasladarse al planeta Venus, gracias, en parte, a que años atrás un cometa impactó contra el planeta y ayudó a cambiar su atmósfera y hacerla asemejarse más a la de la Tierra. Ya establecidas las primeras colonias, que se situaron en dos continentes diferentes, Afrodia e Istar, se empiezan a suceder tensiones políticas y de índole territorial entre ambas, lo que en determinado momento se traduce en una invasión a gran escala por parte del ejército istariano. Y lo que el metraje nos narra es la vivencia de distintos personajes a través de esta situación bélica, y lo hace principalmente mediante el personaje de Susan, una reportera de la Tierra que llega a Venus en el momento de la ocupación, y de Hiro, un joven punk que se gana la vida compitiendo en carreras brutales de monociclos que recuerdan a las carreras de cuadrigas romanas, y que pertenece a un equipo denominado como los Killer Commandos. ¡Killer Commando! Muy heavy todo, como debe de ser. Si bien el guión es tan simple como esto, una invasión militar, y en absoluto es complejo o demasiado original, lo importante en Venus Wars es su trasfondo, el carácter de los personajes y sobre todo la moraleja detrás de cada uno de sus actos y decisiones. Porque si bien ya os he comentado que es simple a nivel de guionización, es en su concepto en donde se convierte en una obra maestra de su tiempo. Y es que el genial maestro Yasuhiko se encargó de dibujar una subtrama o una metatrama que en realidad habla del deber y de cómo éste a veces ha de abrazarse por encima de todo. Y lo hace mediante un personaje como Hiro, que tiene que dejar sus aspiraciones deportivas de lado y abandonar a sus amigos para protegerlos, porque la situación requiere que se enfrente al problema en ciernes. Es un personaje que debe sacrificarse por todo lo que valora y quiere, y eso significa, en cierto modo, quitarle ese valor y concedérselo a la lucha que habrá de presentar para poder recuperarlo. Por otro lado, los amigos del protagonista también aluden a un sentimiento de fraternidad y de sacrificio que impregna toda la obra de unos valores realmente positivos y trascendentes. En este sentido, el personaje tras Hiro, Susan, viene a representar la defensa de la verdad por encima de todo, y también, como podéis ver, retrata valores auténticos. Unido a este elenco y a lo que representan, Venus Wars es un metraje excepcionalmente diseñado, resaltando vestimentas, vehículos militares y los famosos monociclos del film, sin olvidar a unos personajes que brillan por su preciosismo y carisma. También es un film que contiene no pocas escenas épicas, y destacaría las carreras, el enfrentamiento contra el primer tanque de Istar o el duelo final en la rampa de despegue. Y un sentido dinámico que es sello de su autor, con escenas realmente complejas que están animadas en perspectiva y con efectos de movimiento como el del humo o de determinadas partículas que hacen que presenciar esta película se convierta en todo un espectáculo artesanal, porque es un metraje de calidades desproporcionadas, como ya lo fue la excelente Arion. Así que, resumiendo, es una película sin complejidades argumentales, pero con mucha riqueza en su trasfondo, personajes y significados. A lo que habría que añadir una banda sonora que es de lo mejor que podréis escuchar en relación a producciones animadas de los 80. El tema principal, con esa mezcla perfecta entre hard rock, heavy metal y pop, le otorga una épica que solo se puede conseguir mediante la suma de un temazo y una escena sensacional. Por cierto, el compositor no es otro más que el tremendísimo Joe Hisaishi. Lo curioso del asunto es que pese a ser uno de los grandes estrenos con los que Manga Video se dio a conocer en Europa, el film cosechó unas ventas no demasiado abultadas y fue olvidado con el tiempo.
Si a mí me preguntáis, os diré que pocos metrajes de los 80 destilan ese grado de calidades. Y lo compararía directamente con la ya citada Arion, que es otra maravilla de la artesanía, con el excelente metraje del Puño de la Estrella del Norte o con la genial Nausicaa de Miyazaki. Por suerte, apareció recientemente remasterizada en DVD y Blu-ray, en ediciones sencillas y también en una versión limitada que contenía la banda sonora en CD audio junto a otros extras menores. Y es una edición sensacional que recomiendo a cualquiera que sea fan de esa animación tradicional ochentera que estaba a años luz de las calidades digitales actuales. Y ojo, que con esto no niego que existan obras geniales, pero se ha perdido la calidad de producción de aquella época, que era excelsa. No lo dudéis y haceros con ella si alguna vez os gustó la animación nipona. Y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!